Buenas noches, tutor y compañeros. Este es el curso de Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. En la fase 2, caracterizar residuos sólidos y construir compostador casero. Mi nombre es Leti Marcela López López, la tutora es Marcela Mejía y soy de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Dentro de esta primera fase, debíamos realizar un diagnóstico de la vivienda y un diseño del compostador. Acá, como observamos en la primera imagen, el área para el desarrollo del compostador casero consta de una vivienda de 107.3 metros cuadrados con un consumo de 2 personas, cuyas personas solamente generan desechos en las horas de la mañana por el desayuno y en la tarde las cenas, ya que el almuerzo lo compran afuera. Entonces los residuos sólidos que se generan son demasiado pocos. Esta es la distribución de la casa, el área donde se va a hacer el compostador, al lado de la cocina, del patio de ropas. Tenemos las áreas verdes y todo el diagnóstico de la vivienda como tal. También tenemos el diseño del compostador. Es un recipiente casero, se reutilizó un tarro de agua de largo 21.5 centímetros y de diámetro 15.5. Acá como lo observamos. Continuamos con una caracterización de los residuos sólidos por una duración de 7 días. La recolección se realizó desde el 13 de septiembre al 19 de septiembre. Entonces se obtuvieron residuos orgánicos dentro de una ficha como lo pedía la guía, de Reciclemos desde casa, nombre del estudiante, Leti Marcela López. Se recolectó residuos orgánicos, plásticos, papel y cartón y peligrosos. A cada una de las bolsas seleccionadas que voy a explicar más adelante se le puso el rótulo con el mensaje alusivo a conservación del medio ambiente, reciclemos desde casa, como ya lo mencioné. Dentro de la caracterización de los residuos por los 7 días, se realizó en un primer paso la caracterización de los residuos orgánicos. Entonces se recolectaron cáscaras de banano, cáscaras de fruta, hojas de tamal, cáscaras de huevo, así como lo observamos en la foto, y se dispusieron en bolsas separadas. También obtuvimos papel y cartón, como hojas de cuaderno, pocas, cajas de leche, pocas, cajas de medicamentos también muy pocas. La recolección, como ya lo mencioné, se realizó desde el 13 de septiembre al 19 de septiembre. También se recolectó residuos plásticos, como bolsas de galletas, bolsas de café, bolsas de leche, como lo muestra la gráfica, residuos peligrosos como jeringas, guantes y gasas. La separación y la caracterización de los residuos en bolsas se debía hacer durante 7 días, como ya lo mencioné, y como lo observa la imagen, cada uno de los rótulos tiene los residuos en bolsas por separado. Es importante hacer la separación de cada uno de los residuos generados durante los 7 días, después realizar la toma de los pesos secos en kilogramos para obtener sus porcentajes. Entonces, dentro de la primera tabla corresponde a la composición de los residuos sólidos domiciliarios, pesos secos. Entonces consistía en describir la composición del residuo, entonces, que recolectamos. En la primera tabla, en la primera columna tenemos residuos orgánicos, como ya anteriormente los mencioné que fue lo que recogimos. Tuvimos un peso de 1.53 kilogramos. Tuvimos un volumen de 1.53 dividido los 7 días de la semana. Esto nos da un total de 0,21 kilogramos por día. Un porcentaje de 64.83 utilizando las fórmulas empleadas. Se pesaron todos los residuos por separado, como lo indica cada una de las columnas. Se calculó el volumen. Se sacó el porcentaje. Se sumaron los pesos húmedos, multiplicaron por el 100% y se dividieron dentro del resultado del peso húmedo. Entonces, dentro del peso húmedo tuvimos un total de 2,33 kilogramos. Dentro del volumen tuvimos 0,321 kilogramos por día. Dentro del porcentaje, para el caso de los residuos orgánicos, se multiplicó el peso húmedo obtenido, 1.53, por el 100%, dividido el total de los pesos húmedos, como lo observamos acá, 2.33, que fue la sumatoria de todos los pesos húmedos.
Esto fue igual a 64.83. Esta fue la fórmula que se empleó para utilizar sucesivamente todos los volúmenes y todos los porcentajes de los diferentes residuos ya seleccionados. Dentro de la tabla 2, composición de los residuos sólidos domiciliarios, pesos húmedos, se debían exponer los residuos sólidos separados anteriormente en una superficie que irradiara calor durante 4 días y volver a tomar los pesos secos en diferentes recipientes y separarlos nuevamente, ya que con los anteriores ya se habían tomado los pesos húmedos. El peso obtenido corresponde al peso seco. Nuevamente tenemos una tabla y desde el porcentaje de humedad. Entonces, calcular el contenido de humedad, calcular la producción per cápita teniendo en cuenta las siguientes formulaciones que se nos suministraron en una guía. Nuevamente tenemos la composición de todos los residuos. Tenemos como peso húmedo el inicial que habíamos obtenido cuando recogimos los residuos de 1.53. El peso seco fue el que nos arrojó nuevamente pesando el residuo después de haberlo expuesto al aire libre para que perdiera humedad. El peso arrojado fue de 1 kilogramo. El porcentaje de humedad lo obtuvimos el peso húmedo menos el peso seco dividido el total de todos los pesos secos, 1829 por 100. Esto nos da un porcentaje de humedad para los de residuos orgánicos de 28.97. Así sucesivamente para toda la composición de los residuos orgánicos, tanto del papel, del plástico y los peligrosos. En la fase 2, en la implementación ya del proyecto en campo como tal, podemos observar en todas las fotografías cómo el compostador debe tener agujeros tanto por los lados como en la base, para facilitar la recolección de los lixiviados y la aireación de los mismos. Para el desarrollo del compost se utilizaron los residuos orgánicos, son los desperdicios de la cocina que se generaron durante estos 7 días, ya antes mencionados, las cáscaras y demás, el estiércol de cerdo, hojas secas y tierra negra. Se le pegó el rótulo de la descripción del mensaje alusivo con el nombre del CEAP, el nombre del estudiante que lo realizó, mi persona. Tenemos acá todos los materiales que se utilizaron, en el momento que se estaba perforando el tarro para que quede con la aireación para el proceso de los lixiviados, y se revolvió todo el material, como lo observamos en la última imagen, revolviendo como quedó finalmente el compostador. Y finalmente, tenemos en la fase 2 la implementación del proyecto en campo. Tenemos que obtener un peso, una longitud y un volumen. Dijimos que el compostador que se utilizó fue un tarro de agua reciclable con un largo de 21.5 centímetros por 15 centímetros de diámetro. Pesando el tarro con todos los residuos y ya con el rótulo en una balanza, el peso que obtuvimos final fue de 1.82 kilogramos. Obviamente superior al que se obtuvo de los residuos, ya que se le agregó el estiércol, se le agregó el acerrín, se le agregó tierra negra, los materiales ya mencionados. La longitud de los residuos dentro del compostador nos dio un marcador de 12 centímetros. El volumen obtenido, según las fórmulas geométricas, el volumen pi r al cuadrado por la altura, entonces obtuvimos un volumen de 56.9 centímetros cúbicos. Este fue el peso, los residuos y el volumen del compostador casero. De esta forma ya queda nuestro compostador en marcha. Ya después de haber mezclado todos los ingredientes, de haber obtenido ya los pesos, de haber obtenido una longitud, después de haber obtenido un volumen, una textura, una contextura, ya después de los días que hemos tenido en observación y la creación del compostador, lo tapamos con una bolsa y se dejará así mientras que se va haciendo el monitoreo y el seguimiento en la bitácora que corresponde a la siguiente fase, donde vamos a analizar todo el proceso del compostador para cada una de las fases durante esta actividad, con el fin de analizar el proceso y cómo nos va quedando desde nuestras propias casas, nuestras propias cocinas, elaborar un compostador para
potencial que tiene el abono orgánico y más cuando uno lo crea desde la casa con residuos orgánicos o restos de la cocina. Entonces nos veremos en los próximos encuentros. Muchas gracias por la atención prestada y espero haber sido clara mediante mi presentación de la elaboración del compostador casero. Y reciclemos desde casa. Muchas gracias.